Sheinbaum es la perpetuidad de Andrés. Andrés, a eso me refiero cuando digo que hay que sacar a Morena. Yo no sé si es la perpetuidad. Mira, no sé qué edad tengas, Ulises Limón, que es quien nos cuenta esto. Yo he visto pasar muchos presidentes. La primera elección que recuerdo fue la de Díaz Ordaz, después de López Mateos, que fue probablemente el último presidente decente que hubo en México. Luego de Díaz Ordaz vino la elección de Echeverría. Ahí ya no me tocó votar, me tocó votar en las legislativas después, porque a los 18, sí, no, solo voté en las legislativas, perdón, en 1973 a los 18 años. La primera vez que los mexicanos de 18 años podíamos votar. Echeverría sacrificó a Díaz Ordaz de una manera brutal, además. Esto lo cuenta de una manera admirable. Lo que voy a contar de todos los presidentes lo cuenta de una manera admirable un gran novelista mexicano que se llama Luis Espota y que tiene una serie de 6 libros gordos, pero se leen como agua. Se llama La costumbre del poder. Pero fundamentalmente narra la campaña de Luis Echeverría, que como candidato fue sacrificando a Díaz Ordaz. Hasta el punto en que, en un momento de las novelas, se supone que la realidad también ocurre, le dicen a Díaz Ordaz el ejército, el candidato va a sufrir un ataque cardíaco en el momento en que usted lo disponga, señor presidente. López Portillo sacrificó a Echeverría, lo hizo culpable de todos los males del país. Echeverría lo había puesto como candidato, López Portillo lo sacrificó. López Portillo puso a De la Madrid sacrificó a López Portillo, dijo que había sido lo peor para el país. Salinas sacrificó a De la Madrid. Zedillo sacrificó a Salinas. De hecho, lo hizo huir del país en el día 101 de su gobierno. La primera vez que pasa esto. Luego hubo alternancias de partidos. Zedillo se había pactado con Diego Fernández de Ceballos que si el PAN le hacía el juego al PRI en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2000 se le daría la oportunidad a un panista de ganar las elecciones. Ese fue Fox. Si Sheinbaum es presidenta, va a sacrificar al observador. Tiene que decir, esto estuvo mal. El proyecto es maravilloso, la 4T es todo, pero él se equivocó y yo sí voy a hacer las cosas bien. Si no lo dice, se suicida. Es el sacrificio ritual del anterior Tlatoani, del que yo hablé, por cierto, ampliamente en el libro de los primeros 101 días de Zedillo. Entonces, no creas en tanta continuidad. El problema de la continuidad es la nata de repugnante babosidad que flota allí. La nata del pripanismo y la nata del leninismo, recauchutado. El otro día veía yo a un grupo de cubanos enseñándole a un grupo de activistas de Morena a cantar un himno de la Unidad Popular que escribió, si mal no recuerdo, Quilapayún. De pie marcha, se escondan banderas de unidad, y tú vendrás andando junto a mí. Bueno, el pueblo unido jamás será vencido, se llama, por supuesto. No me acuerdo si es de Quilapayún o de Inti Illimani. Pues de mis tiempos. Era de la Unidad Popular. Y entonces tienes a los morenistas cantando esto, dirigidos por unos cubanos que llevan incluso congas. Y dices tú, esto es 1970, yo en las peñas folclóricas de México, donde yo tocaba. Pero esto es absolutamente de locos. Eso es el problema. No es Sheinbaum en sí. Es que esa nata va a seguir corroyendo las instituciones, la sociedad, lo poco de bueno que quedaba en el país, para tratar de hacer el mundo a su imagen y semejanza. Y es una imagen y semejanza horrorosos. ¿Por qué no se candidatea usted entonces? Porque soy un hombre que, como dijo Pancho Villa, no hay nada peor que le pueda pasar a un país que sea su presidente alguien que no está preparado.
Yo no tengo preparación política, nunca he hecho política, me ha molestado la política, no sé hacer política, no sé negociar, soy muy radical y eso no le conviene a ningún país. No, no, no. Por eso no me candidateo porque quiero a mi país.